Hoy quiero hablarles de una presencia fantasmagórica que se hunde en nuestro ser como raíces profundas que nutren y que sostienen. Cada palabra, cada gesto, cada silencio compartido de tu Padre esculpe en ti reflejos de su esencia. Sin saberlo, llevamos su risa en nuestra sonrisa, su fuerza en nuestra determinación, sus sueños en nuestras esperanzas, sus debilidades en nuestras flaquezas. Lo queramos o no, son parte irremediable de quienes somos, una melodía ancestral que resuena en nuestro propio interior, recordándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos. En cada latido, en cada suspiro, el legado de tu Padre vive en ti, entrelazado para siempre, en el latir de tu propio corazón. Papá es un hiperactivo, como yo. La última vez que nos vimos, este mismo verano, fui capaz de descubrir en él un ramillete de cosas que forman parte de quién es y quién yo soy. Siempre que papá y yo nos vemos, tenemos la agenda llena de cosas que hacer y lugares que visitar, así que le supliqué que al menos uno de esos días aparcáramos todo aquello y nos dedicáramos simplemente a disfrutar de la compañía mutua. Esa mañana fuimos al barrio en el que creció, a las afueras de Santiago. Recorrimos las calles tan cambiadas y me contó historias de su niñez. Creo que recordaré esa mañana para siempre. Y creo que todos deberíamos tomarnos un tiempo de calidad para mirar a nuestro Padre a los ojos y escucharlo. Permíteme que te hable hoy de mi Padre y del tuyo. Y de ti, si eres padre. La figura paterna ha sido desde tiempos inmemoriales un pilar simbólico y práctico de la estructura familiar, representando a menudo una mezcla de autoridad, guía moral y protección. A lo largo de la historia y a través de distintas culturas, este rol ha adoptado matices muy variados. Ha ido evolucionando con los cambios sociales y con las expectativas colectivas. Sin embargo, a pesar de que es muy flexible y muy adaptable, la figura del padre sigue despertando emociones intensas y muy complejas, quizás porque se sitúa en la encrucijada entre el ideal y la realidad. Creo que si echamos la vista atrás y analizamos cómo se ha percibido la figura paterna a lo largo de los tiempos, descubriremos en los ecos de la historia una metáfora de todos los padres del mundo, de su evolución, de sus incertidumbres, del pozo que deja en nosotros, de lo que aprendemos de ellos, de lo que nos dejan en lo que somos. En la antigua Grecia, los padres no solo tenían la responsabilidad de educar a sus hijos en las artes y las letras, sino también de introducirlos en los misterios de la vida y de la ética. Platón y Aristóteles hablaban del padre como un modelo de virtud, un hombre que debía enseñar a sus hijos la importancia de la arete, es decir, la excelencia, el florecimiento humano. El padre no era simplemente un proveedor material, sino el iniciador de su descendencia en los principios de la justicia, la valentía o la templanza. Esta visión contrasta notablemente con el padre distante y severo del imaginario romano, que tenía el patria potestas, el poder absoluto sobre la vida de sus hijos, pero que rara vez se ocupaba de su formación íntima, de los sentimientos. En este sentido, la figura paterna se dividía entre ser un faro de sabiduría o un dictador inflexible. Cuando llega la modernidad, la imagen del padre comenzó a cambiar nuevamente. Freud replanteó la figura paterna en términos de complejidad psíquica. Según él, el padre no es solo el primer objeto de amor y autoridad para el niño, sino también una figura ambigua que debe ser desafiada y, en cierto modo, superada para que el individuo pueda desarrollarse plenamente. En el mito de Edipo, que Freud utilizó como arquetipo, el joven príncipe está destinado a matarlo y a casarse con su madre, no tanto porque lo desee, sino porque este es el impulso inconsciente de romper con la autoridad paterna y afirmar la propia identidad. Solo podríamos crecer cuando matamos, de forma figurada evidentemente, a nuestro padre. De este modo, la figura del padre se convierte en un enigma, es simultáneamente un modelo a seguir y un obstáculo a vencer. En la actualidad, el concepto de la paternidad se ha transformado todavía más. Ya no es suficiente con ser proveedor o símbolo de autoridad. Se ha complicado.
Se ha complicado porque se espera también que el padre sea emocionalmente accesible, un compañero de juegos, un amigo, un guía paciente. La sociedad que nos ha tocado vivir ha llevado a una reformulación de los roles tradicionales y el padre ha dejado de ser ese héroe lejano para convertirse, idealmente, en un participante activo de la crianza. Pero este cambio trae consigo una nueva serie de presiones y de expectativas. Mientras se le pide que sea sensible y cercano al mismo tiempo, la sombra de los estereotipos antiguos sigue presente. El padre tiene que ser fuerte, tiene que ser protector, tiene que ser capaz de dar dirección. Y esta ambivalencia crea a menudo un dilema interno en muchos hombres que intentan descifrar cómo equilibrar las múltiples facetas que tiene su rol. El cine y la literatura han explorado esta evolución de la figura paterna con gran profundidad. Yo recuerdo especialmente la película Kramer contra Kramer, donde el protagonista, interpretado por Dustin Hoffman, se ve obligado a reconfigurar su papel de padre tras la partida de su esposa. Es una metáfora perfecta de la reconversión que ha sufrido la figura del padre en nuestros días, porque al principio de la película es torpe, es inseguro, refleja una paternidad hosca, heredada de generaciones de hombres desconectados emocionalmente de sus hijos. Sin embargo, a lo largo de la película, la relación con su hijo se convierte en el núcleo de su vida, transforma su identidad, convierte su concepción del mundo. En contraste tenemos El Padrino. En El Padrino, Vito Corleone representa un tipo de paternidad arcaica y casi feudal. Un patriarca que da la vida y la muerte, que impone el respeto a través de la violencia y el miedo. Aunque profundamente leal a su familia, su forma de ser padre encierra un peligro moral, una versión oscura del rol que se mueve entre la tiranía y la protección. La figura paterna, más allá de las reglas sociales y de los cánones, está impregnada de símbolos que trascienden su papel inmediato. Para muchos, el padre representa el límite del mundo conocido. Es el guardián. Es el guardián que da ejemplo y autoridad y delimita lo permitido y lo prohibido. Sin embargo, en su lado más humano, es también un espejo de nuestras propias dudas y nuestros temores. Un buen padre es alguien que inevitablemente nos marcará con sus propias heridas, con sus carencias, con sus expectativas frustradas, incluso cuando su intención sea la más noble. Los padres, como todos nosotros, están atrapados en la lucha entre quienes desean ser y quienes pueden llegar a ser. Por ello, la figura paterna no puede ser entendida como un bloque monolítico, es una amalgama de contradicciones. Fortaleza y fragilidad, amor y distancia, ley y caos. Ser padre hoy es caminar sobre una cuerda floja donde cada paso es un intento por conciliar lo antiguo con lo nuevo, lo ideal con lo real. ¿Qué significa ser un buen padre? Tal vez la respuesta radique en no intentar encajar en moldes pasados o futuros, sino en atreverse a ser un ser humano pleno, capaz de reconocer sus errores y aprender de ellos. De este modo, la paternidad es, en última instancia, un desafío existencial. Un buen padre no es perfecto, no tiene todas las respuestas. Es simplemente aquel que, a pesar de todo, permanece. Aunque parezca que no, permanece. Quiero que hoy te plantees lo siguiente. ¿Conozco a mi padre? Porque, lo quieras o no, tu padre eres tú. Él está dentro de ti. Conocerlo a él, sus incertidumbres, sus pecados, sus errores, sus aciertos, te ayudará a conocerte a ti mismo también. Si tu padre está todavía a tu lado, quiero que lo mires profundamente a los ojos y le preguntes lo siguiente. Papá, ¿cuál fue el momento de tu vida en el que más miedo sentiste? ¿Alguna vez sentiste que el mundo se te venía abajo y nadie lo supo? ¿Cuál es ese sueño que tuviste que nunca te atreviste a contarle a nadie? Si pudieras volver a un día específico de tu vida, ¿a cuál volverías, papá? Papá, ¿qué parte de ti mismo nunca quisiste que yo viera? ¿De qué decisiones te arrepientes, pero nunca lo has confesado? ¿Cómo era el amor que sentías por mamá al principio? ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste solo, aunque estuvieras rodeado de gente? ¿Qué consejo hubieras querido recibir cuando tenías mi edad? ¿Alguna vez has tenido miedo de no ser lo suficientemente buen padre? ¿Qué es lo que más te dolió al crecer? ¿Qué te gustaría que recordara de ti cuando ya no estés?
¿Qué cosas de tu propio padre crees que nunca pudiste perdonar? ¿Qué es lo que más te enorgullece de ti mismo, aunque no lo digas en voz alta? ¿Qué versión de ti mismo escondes detrás de las bromas y las respuestas rápidas? ¿Qué te hace llorar en silencio, aunque te niegues a admitirlo? ¿Cuál es la verdad más importante que te guardaste para no herirme? ¿Quién es la persona que más marcó tu vida, para bien o para mal? Papá, ¿qué cosas te hacen sentir vulnerable, aunque intentes ocultarlo? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué heridas llevas desde niño que aún no has sanado? ¿De qué conversación jamás hemos hablado pero deberíamos haber tenido? ¿Cuál es la mentira más grande que te contaste a ti mismo? ¿Qué esperanzas tenías cuando supiste que ibas a ser mi padre? ¿Y esas esperanzas las he cumplido? ¿Alguna vez sentiste que no te entendía? ¿Qué hubieras querido decirme tantas veces pero te lo tragaste por miedo? ¿Qué significa para ti la palabra familia cuando estás solo? ¿Qué consejo hubieras querido darme pero sentiste que no era todavía el momento? ¿Lo es ahora? ¿Qué harías si pudieras liberar todo el peso que cargas en silencio? Tal vez al escuchar estas palabras te quedes con las ganas de que tus hijos conozcan tus propias respuestas, así que te invito a que las escribas, cierres el sobre y lo dejes esperando a ese momento en que necesiten leerlo. Al final, tal vez todas las preguntas se reduzcan a una sola. ¿Quién eres realmente detrás de la máscara de papá? Porque, a pesar de las palabras que jamás diremos y de las historias que nunca compartimos, la paternidad es un acto de mostrarse solo a medias, de ser protector y guía, sin perder del todo la fragilidad humana. Ser padre es caminar entre la sombra y la luz, intentando moldear al otro, cuando uno mismo aún está aprendiendo a vivir. Y a veces la mayor hazaña no es ser un héroe invencible, sino mostrarse como alguien imperfecto, capaz de errores y de arrepentimientos. Papá, al mirarte a los ojos y buscarte entre esos silencios, lo único que deseo es verte en toda tu verdad, como el hombre que fuiste, el niño que soñaste ser y el padre que con sus aciertos y sus fallos sigue siendo hoy. Porque quizás lo más profundo que se puede pedir a un padre no es ser fuerte, sino ser humano. Y que de alguna manera, entre todo este peso compartido de amor, duda y esperanza, encontremos el perdón de saberlo simplemente, padre e hijo.